¿Cómo? Bueno, empezando con otro problema de dinámica circular. Si vieron el video pasado, es este problemita. El del pájaro, problema número 6, el video anterior. Y un pájaro que planea, un halcón, un águila que planea, no con sus alas paralelas a la tierra, sino con sus alas, digamos, desplegadas, pero con un cierto ángulo de desviación respecto de la superficie terrestre. Y hace este planeo y gira así, alrededor de un círculo, de una circunferencia, como lo estamos viendo en el dibujo, ¿no? Esto que es Batman, o digamos, el ave, o el halcón, el águila, gira, planeando, dando vuelta alrededor de este punto, con esta circunferencia, gira en forma circular respecto a este punto, pero planea con sus alas extendidas, no paralela a la Tierra, sino inclinada respecto de Tierra. Y tiene que lograr una cierta inclinación para poder rotar así alrededor de la circunferencia. Entonces, Bien, la cuestión era la siguiente en este problema. ¿Y por qué vamos a repasar este problema? Porque el problema que vamos a hacer ahora, nuevo, tiene que ver con esto. bien, En ese problema nuevo se va a tratar en vez de un pájaro, un ave, un avión, que tiene que dar media vuelta de giro en forma circular, y me piden saber el ángulo de inclinación, algo así. No sé qué otro dato, ahora no lo tengo en pantalla, pero es algo parecido. Repasémoslo. Yo tenía, en todo caso, el pájaro tenía que dar, obviamente, alrededor de la circunferencia, un movimiento circular. Yo veía el pájaro en forma de perfil, obviamente con las alas desplegadas, con una cierta inclinación, como ven acá, estas son las dos alas. Y obviamente que por su centro de gravedad y su eje de simetría del cuerpo, está el centro de gravedad, donde se concentra todo el peso del pájaro apuntando hacia abajo, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el pájaro, que es masa por gravedad. Y después la fuerza de sustentación que hace el aire dinámicamente en el movimiento que hace el pájaro planeando en el aire. Esa fuerza de sustentación es la fuerza que hace el aire aerodinámicamente, la cual llamo Fs1 y Fs2, que en realidad son iguales estas dos fuerzas porque las dos alas son iguales. Entonces, la suma entre Fs1 y Fs2 da la fuerza total de sustentación, que es esta de acá, que es Fs. Que tomando un sistema de coordenadas como se ve acá en la figura, un sistema fijo de coordenadas, y siempre tiene que ser fijo porque si no las ecuaciones de Newton no se van a cumplir en el movimiento circular como lo vimos las veces pasadas, un sistema fijo Ix así en esta forma, que me va a servir para descomponer también las fuerzas, en este caso la fuerza de sustentación esta, Fs, la descompuse en el eje X, en el eje Y, Fsx, Fsi. Este es el ángulo de inclinación cuando planea respecto del eje vertical, este que está acá, que pasa por el peso, y lo llamé θ. Bueno, entonces, lógicamente, una vez que yo planteo todas las fuerzas que actúan sobre el pájaro respecto a un sistema fijo de coordenadas, una vez que hago el famoso diagrama de cuerpo libre, como lo dicen ustedes, hago las ecuaciones de Newton. ¿Cuáles son las ecuaciones de Newton? Bueno, sobre el eje X, ¿qué tenemos? La fuerza Sx, que apunta en el sentido positivo del eje X, como dice acá el sistema. Fsx, la masa por aceleración centrípeta, que es masa por velocidad angular al cuadrado por el radio, porque la aceleración centrípeta era esto. Bueno, después Fsi, apunta para arriba, menos el peso, igual a masa por aceleración en I, pero dijimos que el ave solamente planea haciendo este círculo, y este círculo lo hace en un plano paralelo a la superficie terrestre. Por lo tanto,
no se va a elevar por encima de ese plano, ni tampoco va a descender por debajo de ese plano. Por lo tanto, la aceleración en I es igual a 0. No hay aceleración en I. Y por ese hecho, entonces esto queda masa por 0 igual a 0. Me queda la fuerza de sustentación en el eje I, que es esta la que está graficada acá, que apunta para arriba, menos el peso, que es la que apunta para abajo, menos porque apunta en sentido opuesto al eje I, ¿no? Igual a masa por aceleración igual a 0, me queda FSI menos peso igual a 0. Bueno, después, obviamente, tengo que saber proyectar las fuerzas. En este caso, la FS, que es la fuerza de sustentación, la tengo que proyectar en el eje X y en el eje Y. Eso lo tengo que saber hacer. Bueno, FS lo proyecto paralelamente al eje X que tomé como referencia, que es este, va a quedar FSX, y después esta fuerza FSI que apunta para arriba. Obviamente acá hay un ángulo θ, entonces, usando un poco la trigonometría habitual, la de siempre, sabemos que esta FSX que está acá, paralelamente, si la traslado, es exactamente igual a esta que está acá arriba, a esta que está acá arriba. ¿Y por qué hago eso? Porque yo ya sé que FSX es el lado opuesto al ángulo θ, y si FSX es el lado opuesto al ángulo θ, tengo que usar seno de θ. Y acá está, FSX es igual a FS, que hace las veces de hipotenusa de este triángulo rectángulo, Fs por el seno de θ. Y después FSI, que sería justamente esta fuerza en línea punteada que apunta acá, así para arriba, que es adyacente a θ, es Fs por coseno de θ. Bueno, esta es la trigonometría de siempre que usamos en plano inclinado, en tiro oblicuo, y eso hay que tenerlo bien presente. ¿Qué hacemos? Reemplazamos FSX acá, FSI acá, respectivamente. Hacemos la cuenta que es reemplazar estos valores acá en las ecuaciones de Newton, y nos queda, si reemplazamos Fsx como Fs por seno de θ acá, me queda esto. Fs por seno de θ igual a masa de velocidad angular cuadrado por radio. ¿Qué hago? Lo que hice en el pizarrón y lo que hice antes, el video anterior y lo expliqué. Despejo seno de θ. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo, me quedó así. Y acá también, de la segunda ecuación, reemplazo FSI acá, me queda Fs por coseno de θ menos peso igual a 0. ¿Qué hago acá? Despejo Fs. Bueno, Fs es peso sobre coseno de θ, va a ser masa por gravedad sobre coseno de θ. Bueno, perdón, no, me equivoqué. Despejo de acá coseno de θ. Pues ya lo hice el problema. Paso este peso que está restando, paso sumando, y este Fs que está multiplicando lo paso dividiendo, me queda coseno de θ igual a peso sobre Fs, que es la fuerza de sustentación. Entonces me quedaron estas dos ecuaciones, y justamente ¿por qué despejé el seno y el coseno? Por la que me quede la tangente de θ. La tangente de θ, ¿cómo me va a quedar? Bueno, lo que tengo que hacer es dividir miembro a miembro. Divido este miembro, me queda seno de θ sobre coseno de θ, que es tangente de θ, y después divido los segundos miembros respectivamente. ¿Cómo me quedó eso? Me quedó así. Tangente de θ, seno de θ sobre coseno de θ es el segundo miembro dividido el segundo miembro de la otra expresión. El Fs, o sea, la fuerza de sustentación, se simplificó y reemplazando acá donde dice peso por masa por gravedad, se simplifican las masas. O sea que no depende de la masa esta tangente de θ que estoy expresando acá, porque me quedó tangente de θ igual, velocidad angular al cuadrado por radio sobre g. Después, lo que tengo que hacer con la calculadora bonita, Casio o la que tenga, hacer inversa tangente, tangente menos 1, que es este arco tangente de acá que me calcula el ángulo. O sea, esto me va a dar un número según los datos del problema, hago arcotangente de ese número y me da θ. Cuando saco θ, me va a dar, tiene que estar la calculadora Andej en grados sexagesimales, me va a dar el ángulo, que va a ser evidentemente el ángulo que tiene que tener de inclinación el ave cuando está planeando así, ¿no? Con un cierto ángulo. Me quedó esta expresión. Esa expresión vamos a analizarla. Es muy importante, Bien. físicamente, porque esto no es matemática de sacar θ y ya está, me fui a casa y listo, ya aprendí física. No,
La física no la aprendiste si no sabes interpretar los resultados. O sea, para interpretar física no es simplemente hallar lo que me pide el problema. Si bien, bueno, eso sí, es parte del razonamiento físico, ¿no? Pero la cuestión es que una vez que uno llega al resultado, tiene que saberlo interpretar. Esto es una ciencia real. Entonces yo obtuve esto. Tita es algo tangente, el ángulo, asociado a este número. Velocidad angular al cuadrado por el radio sobre G. ¿Qué es lo que sucede? Bien. Si la velocidad angular es cada vez mayor, si el ave, la gaviota, el halcón, el águila, planea con mayor velocidad angular alrededor de la circunferencia esta, si planea con mayor velocidad angular, es más rápida alrededor de la circunferencia, más veloz, eso es lo que quiero decir. Al ser más veloz, la velocidad angular es cada vez mayor. Al ser cada vez mayor la velocidad angular, mayor es el ángulo de inclinación. ¿Y cuál es el ángulo de inclinación en el dibujo? Esta. Ese es el ángulo de inclinación. O sea que el ave va a estar inclinándose más para hacer el movimiento rotacional. O sea que si el pájaro tiene que girar con más velocidad angular alrededor del centro, o sea, con más velocidad angular alrededor de la circunferencia, tiene que inclinarse aún más. Cada vez que aumenta la velocidad angular, tiene que inclinarse más. Y eso lo vemos en las películas, en los documentales, y lo vemos en la vida real si vimos un pájaro girar, como un halcón, un águila, lo que sea. Bueno, entonces esta es la interpretación física. ¿Qué pasa si aumento la velocidad angular? Bueno, el pájaro tiene que inclinarse más. El ángulo tita, este que está acá, va a aumentar. ¿Por qué? Y porque el pájaro se tiene que inclinar más. ¿Me explico? Sí. Ahora, hay otros parámetros acá. El radio de curvatura, el radio el radio de giro. Si el radio con que gira es mayor ahora, ¿qué pasa? Veamos la fórmula. Si el radio acá es mayor, Sí. el ángulo este va a ser mayor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Miremos atrás. Tangente de tita es... Ah, sí. ¿Mm? Velocidad angular por radio. Si el radio es más grande, lógicamente la Tangente de tangente. tita más grande. Como la tangente es una función creciente con tita, o sea que si tita aumenta, crece tita, crece la tangente, digo, funcionalmente, gráficamente, como hacíamos en el análisis matemático, una función creciente. Sí. O sea, al ser mayor el radio, mayor es tita. Y al ser mayor tita, el ángulo, mayor es el valor que da la tangente. O sea que la función tangente de tita con tita crece. Bien. Entonces, al hacer mayor el radio, mayor es la tangente de tita, mayor es el ángulo. Claro, sí. Sí, sí, sí. Entonces también aumentaría. ¿Y qué pasa con la gravedad? La gravedad es constante. No varía, no tiene sentido. La gravedad es siempre aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, sería un chiste que la gravedad me cambie abruptamente, eso no sucede en la realidad. La gravedad sigue siendo el mismo valor. Lo que pasa es si el experimento lo hago en la Luna. Ah, bueno, no. Ahí sí. No, hay una pregunta en el examen, en un final, de este mismo problema. ¿Qué pasa si, pregunta C, ítem C? En realidad el problema este tenía ítem A y ítem B, ahora yo le agrego un ítem C. Y esta pregunta se tomó en un final y en un examen. ¿Qué pasa si el experimento se hace en la Luna donde la gravedad es 1,67 metros sobre segundos al cuadrado? Eh, a ver. Muchos empezaron a hacer cálculos. Fue muy gracioso, inclusive al corregir.
Bueno, a ver, primero, todos los pensaron así, todos matemáticamente, ¿no? Y pensar muchas veces como un matemático, alguna vez se puede fallar. ¿Por qué? La intuición falla, ¿no? Uno dice, Obvio. la intuición falla. Vos podés Sí. intuir algo en la vida y decir, bueno, para mí presumo intuitivamente que el dólar se va a 3.000, no, y no se va a 3.000. Entonces tu intuición falló. Bueno, o intuís que, bueno, como el tiempo está nublado, va a llover. Mentira, no llovió, se despejó todo. Bueno, no sé, puede suceder que llueva. O no. La intuición, en realidad, es la presunción que tiene uno de un fenómeno que cree que va a suceder y al final no sucede. Algo falló. Es verdad. Pero bueno, estoy dando ejemplos irrisorios. Lo que quiero decir que los tipos empezaron a usar matemática. Y muchas veces la matemática usándola no sirve para entender la física. Y ahora se va a ver por qué la física es independiente de la matemática. A pesar que uno hace un cálculo matemático de la física, o pensar físicamente es independientemente de un razonamiento lógico matemático. Bien. Lógica, si en forma matemática yo obtuve esta expresión, todo muy bonito. Entonces todo el mundo dice, la gravedad de la Luna es 1.67 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, la gravedad acá es más chica, no vale 10, Bueno, vale 10 veces menos, 1.67 metros sobre segundo cuadrado. Si la gravedad acá es más chica, si esto es más chico, el denominador es más chico, el cociente es más grande. claro, sí, yo estaba pensando algo así. El ángulo tendría que ser mayor. Claro. Está bien, el razonamiento está perfecto, porque el ángulo, digamos, la tangente de tita aumenta con el aumento del ángulo. La tangente de tita crece a medida que tita crece. Total. Y al aumentar el ángulo, aumenta la tangente de tita recíprocamente. ¿Está bien? Entonces, si la gravedad es más chica, este denominador matemáticamente más chico, este cociente que está acá es más grande, y más grande es el ángulo. Más grande sería la inclinación que tendría que tener el ave, como dice acá el dibujo. ¿Está bien? Claro. Bueno, la matemática puede fallar acá para poder deducir algo físico. No es que falle en la deducción está perfecta, lo que digo es que falla en el sentido físico, porque la respuesta no era esa. Ah, ¿cuál es entonces? La respuesta es que el ave no puede volar sin aire. Ah, claro. Claro, es verdad. En la luna no hay aire. La paloma no puede volar sin aire, porque esa fuerza de sustentación es obviamente aerodinámicamente generada. ¿Por qué? Porque justamente las alas al planear rompen el aire, lo cortan, y eso aerodinámicamente genera una fuerza de sustentación. Y para que haya fuerza de sustentación del aire tiene que haber aire, valga la redundancia. Si no hay aire, la paloma no puede volar. Esa es la respuesta. Y todo el mundo está bien, hizo el cálculo matemático. Ahí la matemática, no es que la matemática falló en el planteo. La matemática no falló en la parte física. La matemática ahí no me decide físicamente lo que pasa cuando la paloma quiere volar en la luna. No le importa eso. Eso lo tengo que Claro. sacar yo físicamente, o sea, a través de la física, no a través de la matemática. Hay una frase de Kant de 1778 que la voy a decir acá. Y es muy bonita. Y con eso resumo el tema que la intuición puede fallar. La leve paloma, que con suave vuelo atraviesa el viento, creería que volar sería más fácil en el espacio vacío. Bien.
O sea, la paloma cree que volar en el espacio vacío sería más fácil porque no hay resistencia con el aire. Sin embargo, si no hay aire, la paloma no va a volar. Bien. Eso es lo que decía Kant. Y con eso te resumo lo que es la intuición. La intuición puede fallar. Para la paloma o para el pájaro, para lo que sea, o para un avión, intuitivamente, si no hay aire, cree que volar sería más fácil porque no hay resistencia. Pero es contraproducente porque si no hay aire no va a poder planear, no va a poder sustentarse en el espacio. Con esa frase de Kant, maravillosa, separo la física de la matemática. O sea, la matemática está bien, pero la consecuencia física es distinta. El ave no puede volar en el espacio vacío, como en la luna. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, y ahora con respecto a la fuerza de sustentación también vamos a analizar ese resultado. La fuerza de sustentación me quedó despejando, obviamente, esta ecuación. Yo sé que una vez que saco el ángulo este de acá, reemplazo este ángulo, lógicamente, acá. Despejo Fs, que es la fuerza de sustentación, me queda peso sobre coseno. Como el peso es masa por gravedad, me queda masa por gravedad sobre coseno de tita. Obviamente, si el ángulo en el cual planea, acá el tita este, que está acá, es cada vez más grande, o sea, el ángulo con el que planea es cada vez más grande, cuanto más grande sea tita, menor es el coseno de tita. Porque el coseno decrece con el ángulo, pero ojo, decrece de 0 a pi. O sea, si vos tomás el coseno de tita y lo graficás como una función, vas a ver que entre 0 grado y pi, o sea, entre 0 y pi, podemos decir entre 0 y pi, la función coseno decrece. O sea, lo que quiero decir que si tita aumenta, el coseno de tita disminuye. O sea, si lo tomo más fácilmente, entre 0 y pi sobre 2, ¿no? Si lo tomo entre 0 y pi sobre 2, el ángulo tita, si aumenta tita entre 0 y pi sobre 2, por ejemplo, en vez de 30 grados es 60 grados, bueno, el coseno de 60 grados va a ser menor que el coseno de 30. Bien. Porque el coseno de tita es una función decreciente respecto del ángulo. Entonces, si yo aumento el ángulo acá, el coseno de tita disminuye esto, y al disminuir el coseno de tita, que es el denominador, aumenta este cociente. Al aumentar este cociente, aumenta la fuerza de sustentación. Tiene que ser mayor la fuerza de sustentación para sostener al pájaro, si planea con más ángulo, porque si no se cae. Entiendo. O sea que si el ave quiere volar así, con las alas extendidas en forma vertical, seguro que se cae. Porque tendría que hacer una fuerza de sustentación muy grande. Porque si las alas están desplegadas así, verticalmente a la superficie terrestre, el aire no, digamos, al querer planear, esa fuerza de sustentación tiene que apuntar para arriba. ¿Para qué? Para compensar la acción de la fuerza peso del ave, que apunta hacia abajo. Entonces, si yo, por casualidad, aumento este ángulo tita, o sea, cada vez está más inclinada el ave al volar, más inclinada, como se ve acá en el dibujo, lógicamente. Cuanto mayor sea este ángulo, mayor está inclinada el ave al volar. Seguramente, al aumentar el ángulo, disminuye el coseno de tita, disminuye este denominador que está acá, y al disminuir este denominador, aumenta este cociente. Al aumentar este cociente, aumenta la fuerza de sustentación. O sea que la fuerza de sustentación aerodinámicamente que debería ser el aire, sobre la paloma o sobre el ave, lo que sea, tiene que ser mayor. Bien. Esa es la explicación física. Valió la pena repasarlo por esa pregunta. Sé que le agregué el problema de qué pasaría si
el pájaro vuela en la luna, obviamente no puede volar porque no hay aire, pero más allá de eso también entender un poco el manejo de los resultados, ¿no? Con respecto a los parámetros que aparecen, o sea, ¿qué parámetros aparecen? Bueno, la velocidad angular, el radio, la gravedad, acá, la gravedad, el coseno de tita, bueno. ¿Me explico? Uno puede jugar con esos parámetros y ir cambiándole los valores, aumentándolos o disminuyéndolos y ver qué es lo que produce físicamente. Bueno, lo que produce físicamente es lo que estuvimos analizando. ¿Qué pasa si aumenta la velocidad angular que está acá? Bueno, si aumenta la velocidad angular, lógicamente aumenta el ángulo de inclinación, si aumenta el radio también. Si disminuye la gravedad, ahora no lo hacemos en la Luna, supongamos que hay aire y disminuye la gravedad, entonces obviamente que el ángulo de inclinación, al ser menor la gravedad acá abajo, este cociente es mayor, el ángulo va a ser mayor, el ángulo de inclinación. Lo mismo con la fuerza de sustentación. Si, por ejemplo, la masa del pájaro es mayor, o sea, más pesado, obviamente que la fuerza de sustentación tiene que ser mayor para sostener algo más pesado, ¿no? Aumenta proporcionalmente a la masa del pájaro. Si aumenta la gravedad, o por ejemplo, disminuye la gravedad, si acá disminuye la gravedad, menor va a ser este número, y al ser menor este número, menor es la fuerza de sustentación. Lógico, al ser menor la gravedad de ese planeta X, qué sé yo, que tiene aire, claro. Al ser menor la gravedad, menor fuerza de sustentación tiene que hacer porque tiene menos peso el agua. Porque el peso, ¿qué es? Masa por gravedad. Claro. Y al ser menor la gravedad, menos el peso. Entonces, menos fuerza de sustentación debería hacer el aire en ese planeta X, que tiene menos gravedad, para poder sostener al pájaro planeando en el espacio. Perfecto. O sea, hay que jugar con esos parámetros y ver las consecuencias físicas, porque todas estos análisis que yo estoy haciendo, variando los parámetros que aparecen en la fórmula, son las posibles preguntas en el examen. Claro. Y lo van a hacer seguro, porque esto no va a ser simplemente despejar tita y sacar y la fuerza de sustentación. Ahí no termina el chiste. Puede aparecer la pregunta C, ¿qué pasa que si lo hago en la Luna? Bueno, en la Luna no pueden volar. Pero ¿qué pasa si supongamos de que lo hago en un planeta X y la gravedad es menor? Bueno, si la gravedad es menor, este número es menor, la fuerza de sustentación que tiene que hacer el aire en ese planeta es menor, lógico. ¿Qué pasa si lo hacemos en la Tierra y el ángulo de inclinación es cada vez menor? Bueno, al ser cada vez menor el ángulo, el coseno de tita aumenta. Si aumenta el coseno de tita, que está en el denominador, disminuye este cociente, y al disminuir este cociente, menor la fuerza de sustentación. Y al revés, si aumento el ángulo, disminuye coseno de tita. Al disminuir el coseno de tita, aumenta este valor. Bueno, digamos, lo vuelvo a repetir porque me perdí. Si el ángulo tita, que está acá, es menor, o sea, cada vez menor, el coseno de tita aumenta. Si el coseno de tita aumenta, el denominador aumenta, este cociente se hace chiquito. Y si se hace chiquito este cociente, menos la fuerza de sustentación. ¿Está bien? Y si tita se hace grande, o sea, aumenta cada vez más el ángulo de inclinación. Al aumentar el ángulo de inclinación, el coseno de tita disminuye. Este cociente se hace grande, la fuerza de sustentación se hace grande. Creo que el repetido es lo mismo. Pero la cuestión es que es eso, digamos, ¿no? Bien. Si tita se hace chiquito, o sea, el ángulo de inclinación se hace chiquito, coseno de tita se hace grande, coseno de tita se hace grande que está en el denominador, este cociente se hace más chiquito y la fuerza de sustentación se hace más chiquita. Bueno, esos parámetros hay que saberlos manejar,
porque esas preguntas pueden aparecer en los problemas. O sea, no es solamente en física obtener un resultado y ya está y me fui a casa. No, en casa me voy a quedar por la cuarentena, seguro. Pero bueno, la cuestión es que lo que tengo que hacer es manejar los parámetros, ir cambiándole los valores a los parámetros y ver cómo varía el resultado. Y esas son las preguntas que van a formularse en los exámenes. No es solamente obtener o despejar algo, sino ¿qué pasa si aumento tal cosa? ¿Qué pasa si aumento tal otra? ¿Qué pasa si lo hago en vez de en la Tierra, lo hago en la Luna? Bueno, el pájaro no vuela. Bueno. Hay un montón de preguntas que pueden ser así, pero manejando los parámetros del resultado. Bueno, ya está. Este problema sirve para repasarlo como en el video anterior, pero para poder hacer el nuevo problema. ¿Qué es un problema? Es un problema de un avión. Voy a ver si lo puedo hacer de este lado. O acá estamos cómodos, así que voy a borrar esto porque ya lo vimos. Y vamos a hacer un problema que lo tengo acá en pantalla, que es el subsiguiente a este. Ahora vamos a compartir pantalla todos. A ver, vamos a compartir pantalla. No sé qué tengo ahí. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. El problema que tenemos acá, que es el problema subsiguiente al 6, que es el 7, que dice así. Un avión que vuela a una velocidad de 400 metros por segundo puede experimentar, dentro de los límites de seguridad, hay límites de seguridad en la aviación, siempre, una aceleración de 8 veces la gravedad. O sea, 8 veces la gravedad es 8 por 10 metros sobre segundo cuadrado, 80 metros por segundo cuadrado. Esa es la máxima aceleración permitida por cuestiones de seguridad, porque si acelera más, se despedaza el avión. Ah, yo me estaba pensando porque era que era máxima nada más. ¿Está bien? Bien. Son medidas de seguridad propiamente de la aviación. Podría acelerar, pero no le conviene acelerar a más de esa aceleración, porque lo que podría pasar es que podría tener problemas en el fuselaje, o se rompe alguna turbina, qué sé yo. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero bueno, son parte de la seguridad en el vuelo. Bueno, 8 veces la gravedad cuando toma una curva. Se supone que va a tomar una curva, significa que el avión va a girar. Va a pegar una curva, va a girar en algún momento, como indica mi mano. Dice, toma una curva. ¿Cuánto tarda el avión en girar 180 grados en ese caso? Y después la otra pregunta, ¿con qué ángulo se inclina para dar ese giro? Bueno, me gusta más la segunda. La primera pregunta es fácil, pero más interesante es la segunda, que tiene que ver con el problema que vimos del pájaro, que gira. En el pájaro que giraba, que estaba acá arriba, y que lo vimos ya varias veces, se supone que hay una cierta inclinación. Sí. Esta inclinación es la inclinación que tiene el pájaro para poder volar alrededor de la circunferencia. Bueno, Sí. es ese ángulo que me están pidiendo ahora también con el avión. O sea, Bien. el avión es como un pájaro metálico, que en realidad lo que hace es esta inclinación para poder girar. Porque nunca vamos a ver un avión que de alguna manera, con sus alas desplegadas, vaya a girar así, paralelo a la Tierra. Jamás. Jamás va a girar. Siempre hay una inclinación, y eso lo vimos en los documentales, en las películas, en todo, en una avioneta. Siempre se inclina para dar la voltereta. ¿Está? Y con lo mismo con esos aviones que vemos en la playa que hacen aerobismo, perdón. Hacen piruetas en el aire, y cuando giran, vemos cómo se inclina y bueno, va haciendo vuelta en círculo, ¿no?
Bueno, se supone que tiene que inclinarse igual que como en el problema del pájaro. O sea, hay una fuerza de sustentación, hay una fuerza peso, la descomposición es la misma. Es más, yo este dibujo no lo tengo que borrar, lo tengo que dejar tal cual. En vez de hacer que sea un ave, es un avión, ya está. ¿Para qué voy a borrar el dibujo? Ya está hecho todo. Ya hice todo el cálculo. Lo único que tengo que cambiarle al problema 7 es decir, bueno, esta vez no es un pájaro real, es un pájaro metálico llamado avión. Bien. Porque tengo que hacer lo mismo. Son las mismas ecuaciones. El mismo desarrollo, por eso no lo borré y por eso repasé el problema del video anterior. Porque cuando me pidan el ángulo que está acá, es el mismo ángulo que saqué yo acá abajo. Bien. O sea, y la fuerza de sustentación, y bueno, es la que saqué acá. Y se ve. Bueno. Después, bueno, me pide cuánto tarda el avión en girar 180 grados. Bueno, una vez que saco... Bueno, esto es parte del cálculo, ¿no? Para sacarle el ángulo de inclinación con el cual está planeando el avión y va girando alrededor de la circunferencia. Esto ya lo saqué. Pero, por ejemplo, en la pregunta es de cuánto tarda el avión en girar 180 grados. 180 grados es un ángulo suplementario, es media vuelta. Entonces, ¿cuánto tarda en dar media vuelta el avión? O sea, si mirando el dibujo acá, como esto ahora es un avión, ¿cuánto tiempo tarda en dar una media vuelta? Supongamos que sale de acá, una media vuelta sería esto. O sea que cuando me dice 180 grados estás haciendo referencia a media vuelta. Media vuelta, 180. Porque 360 es toda una vuelta completa. Entonces, una vez que, bueno, en realidad, acá tengo que sacar la velocidad angular. ¿Cómo saco la velocidad angular? Acá está, lo indica el cursor láser. Tengo que la velocidad tangencial, esta velocidad que está acá es de 400 metros por segundo, es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial a la circunferencia que describe en su trayectoria, que es esta velocidad que yo tracé acá. Esta velocidad, esta flechita, es la velocidad tangencial, la recuadro, y con eso yo calculo la velocidad, digamos, la velocidad angular, porque en todo caso, y ahora voy a sacarlo de pantalla, el problema así podemos verlo mejor, ya sabemos de qué se trata. La velocidad tangencial me la dan, 400 metros por segundo cuadrado. Y bueno, me dice que la aceleración la vamos a ver con esto de la aceleración, así que no lo voy a sacar de pantalla, perdón. De esta ecuación que está acá, yo lo que tengo que hacer, acá me dan la velocidad que es 400 metros por segundo. Bueno, lo que tengo que hacer es 400 metros por segundo, que es la velocidad tangencial, igual a W por R. ¿R quién es? Bueno, Radio. el radio. A ver, ¿me lo dan el radio? No me dan el radio. Bueno, perfecto. Bueno, no importa. Si no me dan el radio, no interesa. Entonces, me queda W por R. Pero, ¿qué es lo que sucede? A ver. Algo interesante. Mirando el mismo problema, haciendo la misma deducción, sabiendo que la velocidad tangencial es 400 metros por segundo y eso es W por el radio, yo esto no lo tengo, mucho menos la velocidad angular, no tengo esas dos cosas. Entonces digo, ¿cómo hago el problema? Porque me faltan datos. No, el tema es que ya está todo... Claro, el tema es que el problema está bien enunciado, no es que faltan datos. Entonces, lo que tengo que hacer es recurrir a todo lo que yo obtuve recién. Bien. A estas ecuaciones, a estas fórmulas que obtuve recién, algo me tiene que ayudar de todo esto. Entonces,
A ver. Claro, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo todas dos cosas que no sé, velocidad angular y radio. Pero si leemos el problema dice que dentro de los límites de seguridad la aceleración es 8 veces la de la gravedad. Cuando me hablan de aceleración en un movimiento circular uniforme, significa que es la aceleración centrípeta. No es otra aceleración. ¿Está? Están hablando de la aceleración centrípeta. Porque cuando se mueve circularmente, sabemos que la única aceleración en un movimiento circular uniforme, a velocidad tangente y velocidad angular constante, la única aceleración que existe en un movimiento circular uniforme es la aceleración radial, la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia. Y es la única. Entonces, este dato que me están dando, 8 veces la gravedad, 80 metros por segundo cuadrado, es la aceleración centrípeta. Entonces, me están dando, claro, 80 exactamente. Me están dando la aceleración centrípeta, que es 80 metros por segundo cuadrado, o sobre segundo cuadrado. Entonces, ese es un dato del problema. Y la velocidad tangencial, 400 metros. Entonces, la aceleración centrípeta, la voy a poner acá, es 8 veces la de la gravedad. 80 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahora sí lo voy a sacar de pantalla, porque ya no necesito el problema. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estos datos. La velocidad tangencial del avión en su giro, que es esta velocidad de acá, que la tangente al círculo que describe, es 400 metros sobre segundo. Esto es igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia que describe. Y la aceleración, el problema decía, los límites de seguridad, dice que la máxima aceleración posible es 8 veces la de la gravedad. La gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Si lo multiplico por 8, da 80 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración centrípeta, porque en un movimiento circular uniforme, la única aceleración que existe es la aceleración radial, que es la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro de la circunferencia que describe. Todo medido desde un sistema fijo de coordenadas, si no las ecuaciones de Newton no se cumplen. Entonces, tengo esto, y yo sé que la aceleración centrípeta es W al cuadrado por el radio. ¿Está bien? Bien. Ya tengo dos ecuaciones ahí, al costadito. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son? La velocidad angular, W, y el radio. Si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo hacer un problema de física en la vida real. Porque matemáticamente, algebraicamente, como sé que voy a obtener un resultado único para W y un resultado único para R, se puede resolver. Es compatible determinado, va. En términos algebraicos. Entonces, como la realidad es una sola, acá no voy a obtener infinitas soluciones como en álgebra lineal. No, esto no es álgebra lineal. Bueno, no está lineal la ecuación. Lo que quiero decir, tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, yo puedo despejar una de la otra, lo reemplazo en la otra ecuación y ya sale todo. ¿Me explico? Perfecto. No va a haber un resultado para R y un resultado para W. Esto es la vida real, no es álgebra lineal. Entonces, en física, cuando tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, el resultado va a ser único, porque la realidad es única en la vida. Entonces, seguramente, si tengo dos incógnitas, con solamente dos ecuaciones puedo resolver el problema. Me va a dar un resultado para R y un resultado para W, que es la velocidad angular. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, despejo uno y reemplazo en la otra. Sí, cualquiera de las dos. Despejo y pongo la otra. No sé, empezamos con B de T, que no tenga cuadrado. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Siempre uno tiene que recurrir a la ecuación más sencilla para despejar.
Por eso la velocidad tangente es mucho más fácil. Más fácil de despejar. Sí. Yo puedo despejar R de acá. Claro. Y una vez que despejo R, me queda 400 dividido W y lo reemplazo acá, en la segunda. Cuando lo reemplazo acá, despejo W y ya está, saqué la velocidad angular. Bien. Otro truco que se puede hacer, que muchos saben. Está bien, uno despeja de la más fácil, R, lo reemplaza en la segunda, se hace el canchero, despeja W, ya está, listo, ya está, listo. No hay que hablar de más nada, listo. Ahora, la cuestión de una manera fácil es dividir miembro a miembro. Ah, bueno. Esa es buena. O sea, yo lo que puedo hacer matemáticamente hablando, dividir miembro a miembro. O sea, agarro, divido este segundo miembro y este segundo miembro de la primera. Hago W cuadrado por R sobre W por R. ¿Quién es W cuadrado por R? 80 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Quién es W por R? 400 metros por segundo. A ver, o sea, hiciste... ¿qué hiciste? Ah, bien, pusiste... Bien. Ah, lo hiciste al revés, bien, entiendo. ¿Y por qué lo hago al Entonces revés? Porque me conviene. Porque si yo hubiese hecho W por R sobre el W al cuadrado por R, también puedo hacerlo, pero me queda el W abajo en el denominador. Qué feo. Para despejar, digamos, pero lo puedo hacer. En vez de agarrar la segunda ecuación dividido la primera ecuación, puedo agarrar la primera ecuación dividido la segunda, pero al simplificar no me va a quedar tan bonito como acá. Claro, sí, total. Ahí me queda el W de arriba. Más fácil. Ideal. Y acá simplifico, tiki, 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 tiki. Bueno, no importa, se supone que la velocidad angular va a dar en 1 sobre segundo, eso ya lo sabemos. Acá simplifico. Dividido por 8. 8 por 5, 40, ¿no? Me queda un quinto de 1 sobre segundo. Eso es la velocidad angular. 0,21 sobre segundo. Ese es el valor de la velocidad angular. Ah, ideal. O sea, un quinto es 0,2. O sea, me queda 0,21 sobre segundo. Clean caja. Clean caja porque ya hice todo el problema con el problema del pájaro. Porque ahora lo que tengo que hacer es reemplazar este dato que, digamos, este valor que saqué acá abajo. Edu, te hago una consulta. ¿Por qué te quedó en solo segundos? Digo, ¿no es en Vamos la a ver. velocidad angular? Claro. Porque la velocidad angular se mide en 1 sobre segundo. Como la frecuencia también. La única diferencia entre la frecuencia y la velocidad angular es un factor de 2pi. Como habíamos dicho. Como la velocidad angular. La velocidad angular se escribe así, 2pi dividido el periodo, el tiempo que te va a dar una vuelta completa. Esto se puede poner como 2pi por 1 sobre t. Y 1 sobre t la frecuencia. Esto se llama frecuencia. Entonces me queda que W es 2pi por la frecuencia. La frecuencia es el RPM y todo eso. El RPM, las revoluciones por minuto. Y la frecuencia también, claro. O sea, velocidad angular no es con RPM. No, hay que multiplicarlo por 2pi para que te dé la velocidad angular. Ojo. Perfecto. Entonces ahí lo que quedó en la ecuación, el P anterior, sí, que vamos a 0,2, 0,2 por 1 sobre segundo, 2pi dividido el periodo, el tiempo que te va a dar una vuelta completa. Esto se puede poner como 2pi por la frecuencia. Sí. La velocidad angular se mide en 1 sobre segundo. Como la velocidad angular se mide en 1 sobre segundo,
Vos dividiste 1 sobre 5 te queda. ¿Y dónde salió ese 1 dividido segundo? ¿De dónde sale? Sí, no me queda claro de dónde sale. Acá es metros sobre segundo cuadrado. 80 metros sobre segundo cuadrado. Acá abajo 400 metros sobre segundo. Cuando simplifico el segundo cuadrado de arriba con el segundo de abajo, sí, me queda un segundo. 1 sobre y arriba me queda un 1, claro. Vale. Pero una cosa, una vez que está todo en MKS, una vez que está todo, por ejemplo, acá en metro y segundo, saquémosle las unidades. No nos volvamos locos simplificando unidades al pedo, porque está todo en metro y segundo. Saquémosle las unidades por un momento, hagamos la cuenta matemática, porque ya sabemos que la velocidad angular va a tener que dar en 1 sobre segundo. Ok, bien. Para no volvernos locos con las unidades. ¿Está bien? Bien. Y otra cosa, entonces, velocidad angular me va a dar en 1 sobre segundos, y para que me dé en RPM, le tengo que multiplicar por la frecuencia, por 2. Sí, si a vos en otro problema te dicen 30 revoluciones por minuto, que son 30 vueltas por minuto, a eso lo multiplicás por 2 piques, 2 por 3,14159, y te va a dar aproximadamente la velocidad angular, que es la W que yo siempre pongo. Pero bueno, bien, ahí te va a dar por minuto. Si el minuto lo querés pasar a segundo, y donde dice minuto pones 60 segundos y listo. Y lo dividís por 60. Y escúchame, esto es pi porque es todo el giro completo. Exacto. Porque bien, es todo un giro, porque el giro es una vuelta. Y 2pi equivale en radianes a una vuelta completa. 360. Equivale a 360 grados en grados hexagesimales. Bien. Bien. Sería como hacer, bueno, sí. ¿Se entiende? Sí, sería 30 vueltas en un minuto. Serían 30 vueltas en 60 segundos. Claro, ahí va. Sería 30 dividido 60. Por 2pi. Sí. Cuando multiplicas por 2pi y haces toda la cuentita con la calculadora, te va a dar la velocidad angular. Bien. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué es esto que puse acá? Ideal. ¿Está bien? O sea, el 2pi sobre t es la vuelta que hace completa de 2pi radianes en un periodo t. Ese t grande lo separo así, 2pi por 1 sobre t, pero 1 sobre t es la frecuencia. O sea, me queda W igual a 2pi por la frecuencia. Claro, sí, me acuerdo de esto. Ahí sale. Hasta que no lo practicás, no... Y hay que practicar. Y bueno, una vez que sacamos, volviendo al tema, ¿no? Saqué la velocidad angular, vamos acá abajo. Ya hice todo el cálculo. Pongo acá donde dice tita, pongo la velocidad angular. El radio también, digamos, no lo saqué, pero lo puedo sacar de estas ecuaciones anteriores. Lo divido por la gravedad y hago el arco tangente, o la tangente la menos 1 de este valor, y saco el ángulo. El radio sale de acá. O sea, una vez que saqué W, ya hago... agarro cualquiera de estas dos ecuaciones y despejo el radio. Agarro la más fácil. W 0,21 sobre segundo, bueno, lo pongo acá. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo al primer miembro, si lo paso dividiendo a 400 metros sobre segundo, y me queda el radio. Bien. Bien. Una vez que tengo el radio y tita, el radio y W, lo reemplazo acá abajo, como dice en el problema del pájaro, pongo el radio que saqué, el W que saqué, hago todo este cálculo, tangente de la menos 1 de esto, o arco tangente, me da el ángulo. El ángulo de inclinación que tendría que tener el pájaro metálico llamado avión, que es este ángulo. Bien.
Bueno, ese es el ángulo, sería la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en describir media vuelta? Bueno, eso es fácil. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo la velocidad angular, ¿cómo calculo el tiempo que tarda en describir media vuelta? Muy fácil. Muy, muy fácil. Lo voy a hacer acá arriba porque da vergüenza hacerlo, pero lo vamos a calcular. ¿Cómo calculo el tiempo que tarda en dar media vuelta? Bueno, fácil. Media vuelta es 180 grados, como lo dice el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil. Yo tengo la velocidad acá, angular. Yo sé lo siguiente, que la velocidad angular me mide cuánto ángulo describe, ¿no?, la cosa que está girando en un determinado tiempo. Sí. ¿Está? Entonces, la cuestión es la siguiente. El W se puede poner como el ángulo que describe θ. Bueno, θ no, porque no vamos a ponerle otro ángulo, porque ya el θ se nos vamos a confundir con el ángulo de inclinación. El ángulo que describe alfa, o sea, este ángulo, pongámosle, como vemos acá en el dibujo, a este ángulo lo llamo alfa, el ángulo en el cual se desplazó, digamos, el arco de circunferencia que describió en su movimiento. ¿Me explico? Sí. Bueno, dividido el tiempo. Esta es la fórmula de la velocidad angular, también se puede poner así. Bien. Entonces, si yo aplico esto, ya está, porque el W yo ya lo conozco. ¿Cuánto vale? 0,21 sobre el segundo. ¿Y el tiempo? Y es lo que me piden calcular. Bien, claro. ¿El Por alfa eso. quién es? El alfa es 180 grados, pero ojo, estoy trabajando en radianes. No puedo poner 180 grados. Tengo que poner su equivalente en radianes, que es pi. Si 2pi es 360, la mitad es 180. Claro. Entonces tengo que poner pi. Como 2pi es 360, la mitad es Sí. pi. O sea, que es 180. Lo equivale a 180. Este pi equivale a 180 grados, dividido el tiempo. De acá tengo que despejar el tiempo. Y ya está, listo. Y se terminó. Bien. O sea que t va a ser pi 3,14159 y todas las cifras decimales que quieran, dividido 0,21 sobre segundo. Listo. Y este es el tiempo que tarda en dar la media vueltita. El avión. Bien. Lo más importante era el segundo punto, el ángulo de inclinación, que es el mismo problema, el mismo cálculo que hice para el problema del pájaro en el punto 6, el problema 6, lo mismo, es más de lo mismo. La Perdón, única ¿cómo? diferencia es este cálculo del tiempo que te va a dar media vuelta. Bueno, es un chiste, pero con esta fórmula sale. El tema es haber calculado, vuelvo a repetir, y se ve esto que está acá. El tema era importante calcular eso que está ahí. Porque eso que está ahí, ¿qué me está dando? Esto que está acá me está dando el dato de la velocidad tangencial 400 metros por segundo, W por R, y la aceleración centrípeta 80 metros sobre el segundo al cuadrado, me quedan estas dos ecuaciones. Entonces yo hice el artilugio de dividir miembro a miembro, saco W, sale con frita, y con esta W, que es 0,21 sobre el segundo, volviendo acá atrás y arriba de todo, con esta formulínea, calculo, despejando, el tiempo que tarda en dar media vuelta, o sea, 180 grados. Pero ese 180 grados, ojo, es pi, no tengo que poner 180 grados acá. Acá tengo que poner en radiales, que en este caso sería pi. Bien. Despejo de acá, se supone que el tiempo va a dar en segundo, no hace falta arrastrar a esta unidad, como dije, no arrastren las unidades, sabemos que el tiempo va a dar en segundo. Digo, para no hacerse matete con este asunto de las unidades, que molesta mucho y jode mucho el cálculo. Bien. Yo despejo la cuestión matemática. Acá si no pongo 1 sobre segundo, mejor.
el 0,2 está multiplicando, pasa dividiendo, el t que está dividiendo pasa multiplicando, ping, despejé. Ese tiempo que me tiene que dar en segundo y punto. Y punto. Ese es el tiempo que tarda en dar 180 grados, o sea, media vuelta. Ya está. Simple, lisa y llanamente a esto. O sea que valió la pena repasar el problema del video anterior, el problema del pájaro, porque el problema 6 es similar al problema 7. La única diferencia es que en vez de un pájaro es un avión. Pero las ecuaciones, la fuerza, digamos, el ángulo de inclinación es la misma que la para el pájaro. En este problema no me pedían la fuerza de sustentación que hace el aire sobre el avión, pero podrían pedírmela. O sea que podría haber otro punto más en ese problema 7. Pedirme la fuerza de sustentación que hace el aire sobre el avión. Y bueno, sale igual que como en el problema del pájaro. Bien. Así que ya está. Listo. Ahora podemos divertirnos mirando alguna película, un rico café, hablando de la vida y de los avatares del destino que nos toca vivir. Pero en realidad es lo mismo que el problema del pájaro. Bien. Está bueno porque, bueno, esto enfatiza todo lo que vimos en los videos anteriores, sobre todo lo que es cinemática circular y lo de dinámica circular y todo lo que fuimos viendo. Como yo siempre digo, esto es cuestión de lápiz, culo y papel. O sea, sentarse, ponerse a hacer ejercicio, ensuciarse las manos, y si hay que borrar o romper hoja, hacerlo de nuevo hasta que salga. Pero, digamos, los problemas de física es una buena una lectura, una relectura, llevar el problema a un dibujo, que es la situación física, como si uno estuviese viendo el problema o experimentándolo en el laboratorio. Obviamente esto no lo voy a experimentar en el laboratorio. Un pájaro que vuela, un halcón que vuela, un águila no, lo estoy viendo, bueno. Pero un avión tampoco lo puedo experimentar. Bueno, no importa, es como me lo imagino, como si lo estuviese viendo. Y esa imaginación de como si yo lo estuviese viendo es dar una idea intuitiva al problema. Más allá después de las fuerzas que hay que poner, diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones de Newton y todas las fórmulas, pero los resultados que uno obtiene acá abajo, estos que obtuvimos acá abajo, hay que interpretarlo físicamente. ¿Por qué? No, porque en este problema no lo pidió interpretar tan física, pero en otros problemas pueden preguntarme todo lo que pregunté. Cambiando los parámetros estos físicos, pueden surgir un montón de preguntas. Como esa pregunta tan irónica, tan graciosa de ¿cuánto sería la inclinación del pájaro volando en la luna? Si la gravedad es 1.67 metros sobre el segundo cuadrado. Todo el mundo empezó a hacer ese cálculo. Sí, no lo dudo. Empezó a hacer este cálculo. Pero ¿qué pasó? El problema es que está bien matemáticamente, pero la matemática no me predice lo que sucede en la vida real. Físicamente es inaceptable que un pájaro pueda volar en la luna, porque en la luna no hay aire. Entonces, en la frase de Kant, la leve paloma que con suave vuelo atraviesa el viento, creería que volar sería más fácil en el espacio vacío. Y eso no es solamente una frase de Kant que sirve para poder distinguir lo que intuitivamente podría llegar a estar fallando físicamente, sino es una frase que es muy filosófica para todo rubro de la vida. O sea, muchas veces nos dejamos llevar por la intuición y la intuición falla. O sea, presumimos cosas, intuimos cosas que al final después nos damos cuenta y las comprobamos que no son así por ahí. Por ahí sí, y por ahí no. Como en el caso del pájaro que quiere volar en el espacio vacío. Por eso es muy importante ver qué es lo que pasa intuitivamente, qué es lo que pasa en la realidad, contrastarlo con la realidad, pero después cuando uno llega a estas cosas, a estos resultados, bueno, listo, ya está, y ahí quedó. No es una cuentita matemática, ¿eh? Hay que razonar qué pasa si voy cambiando los parámetros esto, y esas son posibles preguntas en el examen. ¿Qué sé yo? Bueno, perfecto. Creo que quedó claro. Después hay otros problemas que hay que hacer. La guía de dinámica circular no termina acá. Hay problemas que
Está el problema de la gomita que está sobre, la goma que está sobre el tocadisco, y pide cuál es la mínima velocidad angular para que la goma no se desprenda del tocadisco. Después está el problema del péndulo. Después el problema del péndulo cónico. Después está del peralte de la bicicleta o del coche, que agarra una pista así inclinada y pide cuál es la mínima velocidad angular para que el coche no patine sobre esa pista peralteada, inclinada. Bueno, ese tipo de problema aparece muy frecuentemente dentro de la dinámica circular del que asado. Y a futuro va a aparecer el problema de la montaña rusa con un problema del rulo, que hace así, pero eso sale por energía. Así que me voy planeando como un águila, como un halcón, así o así, depende cómo giro. Si giro así para allá, hago así. Y si giro para el otro lado, hago así. Y si no giro para ningún lado, iré así. Iré directamente y me chocaré contra la pared. Simple. O sea que no puede tirar en la vida real. Y bueno, espero que les haya gustado, les haya agradado, y si no lo borran y punto, y se acabó. Así que bueno, hasta el próximo video, y bueno, si tienen dudas, me consultan y punto. Chau, chau.